Aquí en este canal ya cubrimos todos los cambios que trae Android 13 para la versión específica de los teléfonos que crea Google, pero ahora le toca el turno a Samsung y en este video te estaré contando todos los cambios que estarán llegando a One UI 5.0, la versión de Android 13 para tu Galaxy. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena recalcar que esta versión de One UI estará llegando primero a los Galaxy S22 en Estados Unidos y después estará llegando a otros modelos y otros países, pero luego de esa aclaración pasemos con el video. Empecemos hablando de los cambios que trae el nuevo sistema de multitarea y por ejemplo aquí tenemos la aplicación de Google Chrome y cuando entonces vamos al sistema de para poder escoger las diferentes aplicaciones que tenemos abiertas, podemos dejar el dedo apretado sobre esta aplicación y entonces ponerla aquí en la parte inferior o en la parte superior para que entonces sea en pantalla dividida, aunque si lo dejamos en el medio pues entonces la aplicación aparecerá como una aplicación flotante para que desde la interfaz del sistema de multitarea puedas comenzar a decidir si quieres que la aplicación esté en el modo flotante o que la pantalla esté dividida. Para expandir este nuevo sistema de multitarea, Samsung también ha creado unos diferentes gestos que se pueden activar en la parte de funciones avanzadas y la parte de laboratorio. Aquí lo activamos y podemos activar estas dos funciones, la de deslizar para vista emergente o la de deslizar para la pantalla dividida. Y por ejemplo aquí en la parte de sistema emergente podemos deslizar desde la parte superior derecha de la pantalla para hacer la aplicación en modo flotante o podemos entonces deslizarnos desde la parte inferior para activar el modo de pantalla dividida. Aquí por ejemplo tenemos a Google Chrome y puedo entonces deslizarme desde esta parte de la esquina superior derecha de la pantalla y aquí entonces tengo la aplicación en un modo como flotante para que pueda ocuparme menos espacio y pueda tenerla donde yo quiera en la pantalla, pero como mencioné podemos hacerlo de otra manera también, ya que si por ejemplo vamos aquí a Google Chrome otra vez para que podamos ver esta aplicación y entonces me deslizo con dos dedos hacia arriba en esta parte de la pantalla, puedo decir que la aplicación entonces entre en este sistema de pantalla dividida para que puedas tener dos aplicaciones en tu pantalla. Samsung también trajo varios cambios a cómo es que funciona el teclado de sus teléfonos, así que si utilizas el teclado de tu teléfono Samsung podemos ir aquí a la parte de la configuración y podemos hacer varios cambios. Por ejemplo aquí en la parte de diseño podemos decidir si queremos que se vea constantemente la coma o si queremos apagar que no se vea la coma constantemente en el teclado o apagar el punto. Aquí todo dependerá como tú quieras y por ejemplo cuando estás escribiendo direcciones web pues por ejemplo podemos apagar que no se vea el punto o podemos apagar que no se vea la parte de .com o por ejemplo la parte de www. Para que tengas un poco más de control de cómo es que se ve y cómo funciona tu teclado. Como es de esperarse, esta versión de One UI 5.0 trajo varios cambios a la cámara y el más importante para mí es que cuando vamos aquí a la parte del modo Pro, del modo profesional, vemos aquí en la parte superior derecha el histograma que nos deja ver más información de cómo es que está la iluminación cuando estés tomando una foto para que tengas un poco más de conocimiento de qué exactamente está pasando a la hora de tomar una imagen. Y el otro cambio que Samsung añadió en la aplicación de cámara es cuando vamos aquí a la parte de configuración, ahora tenemos finalmente, no es una función que a mí me gusta, pero hay algunas personas que le interesa tenerla, es la función de la marca de agua para que por ejemplo cuando captures una foto puedas poner por ejemplo tu nombre o el nombre de tu teléfono si quieres. Aquí vamos a poner, ¿verdad? Para hacerlo, esto es un ejemplo, mostrar aquí el nombre de Esmandao para que puedas ver, ¿verdad? Cuando tenga tomado una foto pues se vea el nombre que yo quiera o también la fecha para que se vea esa información cuando capturas una foto. Tienes también acceso a varias tipografías para que tengas más control sobre eso y también si quieres que esa marca de agua aparezca en la esquina izquierda, en la esquina derecha o en el centro, así que tienes más opciones a la hora de utilizar la aplicación de cámara en tu teléfono. Samsung tampoco se olvidó de aquellos que sean un poco más principiantes a la hora de tomar fotos en este modo profesional, ya que cuando vamos aquí a la parte del modo profesional y tocamos aquí los nombres de los diferentes lentes, aquí va a haber un botón de una I que será un poco más de información de cómo es que funciona ese lente o qué es lo que te permite hacer, así que puedes cambiar entre los diferentes lentes para que tengas más información de cómo es que funcionan. Y algo que finalmente Samsung añadió es un botón para ir hacia atrás, para regresar al modo normal de capturar fotos. Aquí
aquí toco el botón de hacia atrás al lado de Pro y puedo regresar a la interfaz normal de la cámara. Una función súper útil de One UI 5.0 es que finalmente ahora te permitirá escanear texto utilizando la cámara. Aquí tengo un libro y vemos aquí en la parte inferior derecha el botón para poder escanear el texto. El teléfono tomará una foto y entonces me permitirá seleccionar dónde es que quiero escanear el texto. Vamos a decir que quiero esta parte nada más, pues entonces le doy aquí el botón de escanear texto en la parte superior y el teléfono automáticamente va a seleccionar todo el texto que pueda seleccionar para que entonces pueda seleccionarlo sin ningún problema, copiarlo, compartirlo sin ningún problema desde la aplicación de cámara. Ahora bien, esta función de escanear texto funciona también en cualquier foto que hayas tomado en tu teléfono. Aquí tengo una foto de una copa de vino y vemos en la parte inferior derecha el botón de la T, que entonces me permite seleccionar el texto que esté en esta imagen aunque ya haya tomado esa foto. Esta función de escanear texto también estará disponible en el teclado, algo que será súper útil si por ejemplo tienes que escribir la contraseña de un Wi-Fi o quieres escanear un texto y enviárselo como mensaje a una persona. Aquí en el teclado apretamos el botón de los tres puntos y nos deslizamos hasta encontrar la parte de extraer texto. Aquí tengo, como quien dice, unos números como si fuese el código de un Wi-Fi. Le doy aquí el botón de extraer texto y el teléfono escaneará esos números para que entonces puedas colocarlo sin ningún problema, para que te puedas escanear exactamente eso que se escribió o eso que tienes al frente de ti. Un cambio en la aplicación de fotos es que ahora cuando vas a la parte de historias, el teléfono automáticamente hace unos pequeños videos, ¿verdad? Para que puedas recordar las fotos que tomaste. Y la nueva función de One UI 5.0 es que te puedes mover mucho más rápido entre las diferentes fotos que tomaste para que tengas un poco más de control a la hora de visualizar y recordar esas fotos que capturaste. Pasemos ahora a uno de los puntos más controversiales de esta actualización, y es que Samsung parece que tomó prestado muchas funciones de iOS 16, ya que ahora en la parte de pantalla de bloqueo vas a tener un poco más de control de cómo puedes personalizarla, y hay algunas cosas que son un poco similares a cómo es que funciona en el iPhone. Vamos aquí a la parte de configuración y pantalla de bloqueo, apretamos aquí el botón de editar y tenemos un sinnúmero de opciones para poder personalizar nuestra pantalla de bloqueo. Podemos aquí tocar la parte de la hora y seleccionar dónde la queremos, en el centro, en la esquina, en el medio, etcétera. Aquí puedes personalizarlo como tú quieras y también vas a poder escoger las diferentes tipografías para que puedas personalizar mucho más tu teléfono. Y entonces en la parte inferior vas a poder escoger entre diferentes colores para que tengas más opciones a la hora, ¿verdad?, de decidir qué tipo de tipografía quieres, qué tipo de color quieres para personalizar esta pantalla de inicio. Y también podemos por ejemplo borrar las notificaciones que no se vean o simplemente tener control de cómo es que se vean, si quieres que se vea todo el detalle o que sean simplemente iconos. Podemos también aquí controlar la transparencia y que se revierta el texto. Si por ejemplo tienes un fondo oscuro o un fondo blanco, pues las notificaciones se van a poder ver con mucha más facilidad. Aquí esta parte la podíamos hacer anteriormente de escoger los diferentes atajos. Por ejemplo, aquí tengo la linterna, pero puedes agarrar el que tú quieras. Pero vamos ahora a otra parte importante y es la parte de fondos de pantalla, y aquí puedo seleccionar un sinnúmero de ellos, como los que ya Samsung crea con videos, tus fotos obviamente, y diferentes gráficos aquí que Samsung ha creado para que puedas personalizar tu teléfono. Y en la parte de colores también tenemos muchas opciones, ya que puedes escoger tanto el color como el tipo de fondo o el tipo de arte que Samsung coloca aquí. Ya que le di aquí a la parte de colores, puedo escoger diferentes colores para personalizar, pero también puedo apretar aquí el botón de estilo para escoger cómo se vería ese gradiente. Aquí tenemos varias opciones. Aquí tenemos como algo como fuese, ¿verdad?, como hielo, no sé, algo parece bien interesante en cómo es que funcionan estos colores. Y aquí puedo escoger los diferentes que yo quiera para encontrar ese color que me gusta y ese diseño, para que puedas personalizar tu pantalla de bloqueo con mucha más precisión. Esta próxima función no es un cambio súper drástico, pero es algo que todavía el iPhone no puede hacer y ahora finalmente Samsung lo ha hecho, y es la parte del reloj. En la parte de temporizador ahora finalmente vas a poder tener múltiples temporizadores, así que no vas a tener solamente uno, sino que puedes tener varios. Aquí comienzo este temporizador y puedo apretar aquí el botón de más para añadir otro nuevo temporizador, y me puedo entonces mover entre estos diferentes temporizadores para saber exactamente cuánto tiempo le falta. Para si por ejemplo estás cocinando y necesitas múltiples temporizadores, pues ahora con tu Galaxy, con One UI
5.0 lo podrás hacer. Con esta actualización, Samsung también trajo varios cambios al diseño del teléfono en cuestión de cómo se ven algunos elementos, y uno de ellos son la parte de las notificaciones. Ahora se ven un poco más redondeadas y con un icono mucho más grande en la parte, ¿verdad?, izquierda de estas notificaciones, para que puedas ver con mucha más facilidad qué exactamente está pasando con tu teléfono y cuáles aplicaciones te están enviando notificaciones. Mientras estamos aquí en esta parte de las notificaciones, bajamos aquí al modo de configuración rápida y Samsung añadió una nueva función que es bastante similar a algo que Apple hizo ya hace varios años en su sistema operativo, y es la parte de modos. Y aquí esto es similar a los enfoques de iOS. Aquí el teléfono automáticamente te puede decir que tu teléfono cambie dependiendo si estás durmiendo, si estás manejando, haciendo ejercicio o si estás en el trabajo. Aquí podemos ir directamente a ellos y comenzar a configurar estos enfoques. Aquí tenemos el de trabajo. Simplemente, por un ejemplo, podemos decidir que se active automáticamente en un lugar, o si por ejemplo queremos que sea en un periodo de tiempo, digamos por ejemplo lunes a viernes a ciertas horas, para que tu teléfono automáticamente cambie en ese momento. Vamos aquí a dejarlo en el modo de por tiempo. Vamos a seguir configurando estos enfoques o estos modos. Aquí puedo determinar si quiero que nadie me moleste, o determinar si quiero algunos contactos que sí me pueden llamar, o también tengo acceso a poder personalizar cuáles notificaciones puedo recibir de ciertas aplicaciones, aquellas quizás enfocadas en trabajo, para tener un poco más de división entre mi modo personal y modo de trabajo. Le doy aquí siguiente y puedo también activar otras funciones como que el volumen baje, que se active el modo de ahorro de batería, para tener un poco más de control y que tu teléfono funcione de forma automatizada. Le doy aquí finalizar y tengo ya entonces el modo de trabajo, para que el teléfono automáticamente entre en este modo y pueda ser un poco más inteligente y trabaje por ti. Como mencioné, Samsung te permite hacer mucho más personalización ahora con Android 13, y también lo podemos ver en la pantalla de inicio, ya que si dejo el dedo apretado y voy aquí a la parte de fondo de pantalla y estilo, ahora Samsung ha traído la función de Android 13 que Google creó en la parte de paleta de colores, ya que tenemos un sinnúmero de paletas de colores para personalizar nuestra pantalla de inicio, los colores que se ven en toda la interfaz del teléfono, basado entonces en el fondo de pantalla que tenemos. Pero si digamos por ejemplo no quieres ninguna de estas paletas de colores, podemos ir aquí a la parte de colores básicos y entonces ya puedes escoger diferentes colores. Aquí tenemos, como mencioné, un color velado como azul claro, morado, rosita, etcétera, y también tengo unos gradientes o unos paletas de colores ya preestablecidas, para que tengas un poco más de control de cómo es que se ve tu teléfono. O si no quieres usar nada de esto, pues finalmente puedes apagarla y el teléfono irá a su diseño normal o tradicional del teléfono. Y también podemos aplicar esta paleta de colores que seleccionemos a la parte de los iconos para que cambien. Obviamente no todos los iconos quizás van a estar cambiando de colores, solamente algunos, aunque como pueden ver ya la gran mayoría de ellos sí funcionan con este nuevo sistema. Pero por ejemplo esta aplicación de la casa inteligente pues no funciona, así que dependerá de cuáles aplicaciones tengas y cuál entonces esos iconos no cambiarán, y algunos sí cambiarán y otros no. Otra cosa que puedes hacer para personalizar un poco más tu pantalla de inicio es la parte de añadir widgets. Vamos a dejar el dedo apretado y apretar aquí el botón de widgets. Digamos por ejemplo que quiero añadir el widget de clima para tener un poco más de visualización en mi pantalla de inicio. Le doy aquí al de clima. Algo que podemos hacer ahora es entonces añadir una pila o crear una pila de widget simplemente dejando el dedo aquí apretado en este widget. Entonces le doy aquí el botón de crear pila, para que no tengamos que mover o crear esa pila desde el inicio o tener que mover ese widget encima de otro, sino que podemos hacerlo con mucha más facilidad directamente desde aquí. Vamos a decir que quiero añadir la parte del calendario a esta pila de widget, y entonces aquí me puedo mover entre los diferentes widgets para tener más información sobre estos y que, ¿verdad?, que el teléfono haga mucho más por mí sin que ocupe tanto espacio en el teléfono. Y entonces podemos dejar el dedo apretado también y apretar aquí el botón de editar pila, y podemos activar la función de que se giren automáticamente. Así que si por ejemplo tienes un evento en media hora, pues entonces el widget de calendario será el que estarás viendo en tu pantalla de inicio, para que sepas que muy pronto viene un evento por ahí, y ahí puedes entonces tener más control de los diferentes widgets que puedes añadir para que puedas personalizar tu pantalla de inicio con mucha más facilidad. Con One UI 5.0 la interfaz de las llamadas también estará cambiando, ya que cuando estés utilizando el teléfono va a aparecer una mini ventana con los botones para contestar o enganchar esa llamada, aunque también puedes expandir esa notificación para tener acceso a funciones rápidas como enviar ese mensaje de texto de que no te puedo contestar ahora, para que tengas un poco más de control a la hora de que recibas una llamada.
llamada. De igual forma, cuando estés en una llamada, Samsung ahora te permitirá activar la función de notas rápidas que se vincularán con esta llamada para que cuando, por ejemplo, estés en esa llamada puedas tomar notas de lo que está pasando y sepas exactamente que esas notas que tomaste fueron o se relacionan con esa llamada que recibiste en ese momento. Otra cosa relacionada con las llamadas es la parte de poder personalizar el video o la animación que aparece cuando te llama un contacto. Aquí estamos personalizando uno en la aplicación de contactos y puedo aquí apretar el botón de fondo de pantalla de llamada para que cuando entonces reciba una llamada de esa persona pueda ver exactamente, ¿verdad?, un diferente fondo o una diferente animación. Aquí tenemos varias, no hay un montón, pero tengo aquí este video que se ven como unas figuras geométricas. Puedo también seleccionar otro, aquí se ven como unos círculos o unos cuadrados con los bordes redondeados, o simplemente añadir un video de tu avatar, o simplemente también añadir fotos para que tengas un poco más de control de cómo es que se ve esa animación de cuando una persona o un contacto en específico te está llamando. Samsung también añadió una nueva área en la aplicación de ajustes enfocada en los dispositivos que se conectan a tu dispositivo. Está prácticamente debajo de la función de conexiones y le damos aquí y tenemos muchas más opciones a la hora de saber, por ejemplo, cómo se configuran los audífonos que se conecten a tus dispositivos. Si quieres manejar aquí la parte de conectar tu teléfono a una computadora, utilizar DeX, la parte de Android Auto, el sistema de casa inteligente de Samsung. Así que desde esta área vas a poder tener más control de cómo tu teléfono se conecta a otros dispositivos. Otro cambio en la parte de configuración, cuando bajamos un poco aquí la parte de administración general, además de poder cambiar el idioma de tu teléfono, algo que Samsung y Google añadieron a este sistema operativo es que ahora puedes cambiar el idioma específico de una aplicación. Digamos, por ejemplo, que eres una persona bilingüe que habla español, inglés u otro idioma, pues vas a poder cambiar el idioma de ciertas aplicaciones. Si por ejemplo prefieres utilizar esa aplicación en ese idioma, aquí digamos por ejemplo que en Chrome prefiero utilizar, digamos en el caso que lo quiero utilizar en inglés en vez del idioma predeterminado para el sistema operativo, lo agarro aquí en inglés y entonces cuando vaya a Chrome, pues entonces toda la parte de la interfaz de la aplicación estará en inglés, porque quizás prefiero utilizarlo de esa manera para que tu teléfono sea un poco más personalizado a cómo es que tú eres, si eres una persona bilingüe o no. Lo último que Samsung cambió en la parte de configuración es la parte de acerca del teléfono, ya que ahora cuando aprietes ese botón vas a poder tener una foto de exactamente el modelo que tienes. Aquí yo tengo el Galaxy S22 Ultra en color rojo o naranja, pues exactamente ese es el modelo que se ve aquí. Aquí también puedo cambiar el nombre si quiero utilizar eso para que pueda personalizar mi teléfono mucho más, y vas a tener también acceso a toda la información del teléfono desde un solo lugar. Y por último pasemos al secreto de esta actualización de Android 13. Vamos aquí a la parte de información de software y apretamos varias veces el botón de versión de Android y llevamos entonces las manecillas del reloj a las 1 de la tarde, que sería entonces las 13 horas. Lo dejamos aquí apretado por unos segundos y vemos entonces la animación de Android 13. Aquí podemos también hacer otro truco y es dejar el dedo apretado en estos círculos para que se cambien a los diferentes emojis que están disponibles en el teléfono, para que veas cómo exactamente Google se imagina esta actualización, obviamente enfocada en mucha personalización. Así que esto es un detalle bastante curioso de cómo es que funciona tu teléfono. Y con eso hemos llegado al final de este video, en el cual te mostré varias de las nuevas funciones que estarán llegando a tu dispositivo Samsung cuando llegue finalmente One UI 5.0, la versión de Android 13 de esta interfaz. Déjame saber de todos estos cambios cuál fue tu favorito aquí en la parte de los comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.